Hola, bienvenidos a una nueva edición de este programa Causa y Efecto, junto con el ingeniero César Gutiérrez. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo Semana estás? Hoy día tenemos dos como temas para conversar la de, historia de acá, ¿no? sí, dos temas de primera, de máximo interés, que son uno, las elecciones en Estados Unidos, con, bueno, las candidaturas en Estados Unidos que están dando un vuelco tremendo en términos de quiénes son los candidatos. Ahora conversamos de eso. Y en el segundo vamos a hablar también de candidaturas, pero en el nivel local, la candidatura de don Alberto Fujimori. Empezamos con lo de Estados Unidos. César, ¿cómo ves la situación? Como bien, mira, acá en el Perú hay mucha precipitación, hay mucha vocación Bukele, Trump, Bolsonaro, Zelensky, ¿no? Milei, ¿no? Hay una mucha vocación de gente relacionada a la derecha que ruega que eso salga bien. Igual era con Le Pen en Francia. Pero yo creo que es prematuro todavía para hablar. Ha habido un vuelco con la renuncia a la candidatura de parte de Biden. Pero la convención demócrata recién se realiza la segunda semana de agosto y de ahí empieza la campaña electoral. Así es. Pero creo que el cambio, el relevo de Biden por Kamala Harris puede darle mayor oportunidad a los demócratas, pero hay bastantes que hablar sobre esa candidatura, la Ay, posible candidatura, porque todavía no ha sido designada candidata por la convención demócrata, ¿no? no, aunque ella ya se presenta como candidata, ha tenido el apoyo de varios representantes del partido, pero bueno, creo que era necesario que Biden saliera de escena, ¿no? Porque sus últimas presentaciones fueron bastante lamentables. El debate que tuvo con Trump fue francamente desastroso y sus confusiones posteriores, etcétera, dan que pensar que no era una persona que esté ahora en condiciones de decidir un país. Esta señora Kamala Harris abre una incógnita, ¿no? Porque claro, las encuestas antes de que Biden bajara daban una ventaja importante ya a Trump sobre Biden, pero sobre un Biden enfermo, ¿no? Estas encuestas no tienen necesariamente representatividad en este momento, perdón, porque habrá que ver cómo se desenvuelven las candidaturas. Primero, como tú dices, si Kamala Harris es nombrada candidata. Y si es así, ¿qué tal será su campaña? Que definitivamente no va a ser como la que hubiera tenido Trump con Biden, creo, ¿no? Trump con Biden estaba muy sobrado, por decirlo así, por la misma situación de Biden, pero Kamala Harris es una incógnita, no sé cómo podría resultar frente a la opinión pública americana, es una incógnita, como digo. Mira, mirando desde acá nuestros gustos, sudamericanos y peruanos, yo la veo ella como una muy buena polemista, Ujú. agresiva en la polémica, le puede contrastar mucho a Biden. Claro, falta decidir si va a la candidatura. Y acá se especula mucho sobre la posición de Barack Obama, ¿no? Porque se ha dicho que Obama no se ha pronunciado como se pronunció Biden o otros líderes demócratas a favor de Kamala Harris. Yo creo que está guardando las formas Obama, porque uno quiere interpretar que ese silencio o esa generalidad que se ha pronunciado la han querido interpretar como que piensa poner a Michelle Obama o alguna otra persona como candidata. Yo creo que lo que está haciendo es guardando las formas, porque lo que corresponde más que una designación a dedo es un acuerdo de la Convención Demócrata y ahí decidirían. Mi impresión es que Kamala Harris sería la mejor arma que tienen, la mejor candidata, porque los otros, el caso del gobernador de California, que quiere también ser candidato, o el secretario de Transportes, o la gobernadora de Michigan, son personas un poco conocidas o Poco conocida, sí. y Sí, el primer tema es que seas conocido, otra cosa es que seas reconocido, y otra cosa es que generes adhesiones. Creo que Kamala Harris es la mejor candidata que tienen y vamos a ver en el camino, espero pues que los demócratas vayan en ese sentido, aunque hay algunas voces al interior que comienzan a discrepar, por ejemplo, Robert Kennedy Jr., que dice, esto lo han hecho profesamente para dejarme fuera de una contienda electoral interna. Eso puede traer sombras. Vamos a ver cómo se manejan los demócratas. Es el primer reto. Y el segundo sería verla en campaña. Y verla en verla en campaña a campaña. qué caudal electoral se dirige, ¿no? Ahora, el interés es mayor ahora por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Porque ¿cuál será su posición, por ejemplo, frente a la guerra de Ucrania, o frente a lo que está pasando en el Medio Oriente, o frente a China?
¿Será una continuación de las políticas de Biden? Por ejemplo, en lo de Ucrania se sabe que la intención de Trump, ya lo he dicho varias veces, es terminar esa guerra, aunque sea dejando sin fondos a los ucranianos. ¿Cuál sería la posición de Kamala Harris en una situación en que la guerra ya está prácticamente ganada por Ucrania y lo que está haciendo Estados Unidos es invertir fondos que no va a recuperar en una causa que parece perdida? ¿Cuál podría ser? ¿Qué sabes tú? ¿Qué has escuchado tú de cuál sería su posición frente a Mira, eso? digamos, ahí el pronunciamiento era institucional, pues el gobierno, era los demócratas, era un apoyo cerrado a Zelensky que lo ha estado dando. Pero Biden, pero en el caso de Trump, estaba opuesto, porque decía demasiado dinero a las arcas americanas se le ha dado al señor Zelensky. Hay que cortar eso, ese es el primer pronunciamiento de Trump. Y lo otro decía, vamos a retirarnos de la OTAN si los socios europeos de la OTAN no se ponen, se equiparan con las cuotas que pone Estados Unidos. Esa es la posición de Trump. Mi opinión es que los demócratas, en este sentido, son un poco más institucionales y van a continuar con el apoyo a Zelensky. Pero no solamente se trata, Daniel, de apoyo a Zelensky. El tema Bukele, por ejemplo. Trump ha dicho que, y casi ha señalado a Bukele como un culpable de la migración a Estados Unidos y se ha enfrentado a él. Entonces, los que acá son Bukele lovers y Trump lovers, no sé cómo se van a poner de acuerdo. O el mismo caso de Zelensky, ¿no? Los peruanos que son pro-Trump, que son más derechosos que los republicanos, no sé cuál va a ser la reacción. Mi impresión es que no están tomando o no están difundiendo las verdaderas informaciones en la posición de Trump. Los demócratas creo que van a continuar con la línea que han tenido en la era Biden. Creo que eso no va a haber cambio con Kamala Harris. Aunque ya, como decía, la situación con Ucrania no parece sostenible por parte de Estados Unidos. Es, es, es muy difícil que la situación como está ahora se revierta por más ayuda que le den a a los ucranianos. Pero hay un tema que tú has mencionado ahora, que es muy importante para América Latina, bueno, sobre todo para México, que es el tema de la migración. Porque a Kamala Harris la acusa, Trump la acusa de haber favorecido la migración anteriormente. Pero ¿cuál será la política si gana Kamala Harris frente a la migración centroamericana en general? ¿La seguirá favoreciendo si es que la ha favorecido? No sé. Mira, acá ha habido un problema con los propios demócratas. Kamala Harris casi ha estado postergada en el gobierno de Biden y le dieron una tarea como para que sencillamente no le vaya bien. A ella le encargan la tarea como vicepresidente de la migración por la frontera sur de Estados Unidos. Es un tema muy complicado. Lo que hicieron como política es un poco trasladar la frontera con México, pero irse hacia el extremo sur de México, en acuerdo con López Obrador, digamos por el lado de los linderos de México, la parte sur, con Honduras. No ha dado resultados y ahora el gobierno demócrata, con Kamala Harris en la cabeza, ha trasladado la frontera más allá, a Panamá, donde el nuevo presidente de Panamá se ha convertido o ha declarado ser un filtro de la migración a través de la selva del Darién. Entonces, ahí ya le dieron la tarea dura. Cuando tú miras las encuestas sobre las preferencias de Trump en el caso electoral, tenía cerca de 45 o 43% versus 49% de Trump. ¿Mm? Pero Kamala Harris tenía una preferencia inicial de aceptación como gestora de 39 y su aceptación como candidata era menor que la de Biden. Pero tenía mucho que ver esta tarea que los propios demócratas se lo ven, no creo, de mala manera. Es muy difícil manejar esa migración. Eso no se ha podido manejar ni Estados Unidos con Sudamérica, ni se ha podido manejar en Europa. Entonces, fue, creo, como una celada demócrata a Kamala Harris. Va a ser un tema complicado en la campaña, tal vez un tema más vulnerable, pero vamos a ver cómo se maneja. Bueno, Trump, como siempre, a la bruta, ¿no? Vamos a seguir con el muro y no Sí, sí, dejar. está hablando del muro otra vez, sí. Entonces, es un poco a la prepotencia, la forma de llevar las cosas. Pero el tema migratorio es un tema bien complicado porque en la medida que los países, sobre todo centroamericanos, incluido en Sudamérica, Venezuela, tengan situaciones muy difíciles con sus gobiernos, desde el punto de vista económico, la vocación de migración va a existir y siempre existirá un resquicio por más muros que existan. Por más muro que haya, sí. Un tema ¿Y muy complicado. qué pasará con nosotros? ¿Qué nos interesa más? Que gane Trump, que gane Kamala Harris. ¿Cómo afectará al Perú en términos de inversiones, en términos de la relación con China?
cómo afectará al Perú esta nueva elección en Estados Unidos que se da en un entorno muy complejo, como te decía. Eh, ¿Habrá un acercamiento más positivo de Estados Unidos a China? ¿Seguirá el enfrentamiento? Yo creo que si gana Trump, el enfrentamiento no va a bajar, va a mantenerse o va a subir todavía en intensidad. Pero si gana una candidata demócrata, eh, no sé, posiblemente pueda haber algún tipo de reconciliación, por decirlo así. Y en ese caso, ¿cómo nos afectaría a nosotros? Que es también lo importante, ¿no? Mire, en el caso de la disputa con China, que es una disputa institucional del gobierno americano, de Estados Unidos como país, continuará. Pero va a haber mucho más agresividad por el lado de Trump. Un poco probablemente presionando a los países que acogen la inversión china, caso peruano y Brasil. Perú es el segundo destino de la inversión china en Sudamérica, en Latinoamérica. La presión sería muy fuerte contra él. Yo no me imagino a los demócratas ejerciendo tipo de presión tan explícita y tan confrontacional, pero igual, los demócratas tampoco quieren la relación con China, los afecta como país. Pero hay un tema adicional, que no la va a dar los demócratas, pero lo hará muy bien Trump, tener una nueva política arancelaria. La Ah, sí, nueva sí, política sí, sí. arancelaria sí nos puede afectar severamente, siendo Estados Unidos nuestro segundo socio comercial y buen destino a las exportaciones peruanas. Ese tema no se está evaluando. O sea, sencillamente uno está mirando en el Perú, hay una vocación, como te digo, pro derecha de un conjunto de candidatos que no sabemos inclusive cómo prosperarán esos candidatos. Todos están en igualdad de condiciones y la encuesta que han publicado el día de ayer, una encuestadora, pues le otorgan pues un magro, creo, 4% a Keiko o Alberto Fujimori, ya hablaremos, y por ahí detrás nomás aparece Tauro Mal, y todo el resto casi en 2%, y algunas desapariciones casi forzadas, ¿no? A propia voluntad. No aparece el APRA, no No, aparece el bueno. PPC. No aparece el PPC, eso es lamentable que en la encuesta no aparezcan como partidos, Pero menos ya no existen, ¿no? Sí. El APRA ya no tiene registro. ¿O sí, sí? primero que y la identidad se ha perdido, no sabemos a qué Claro. representa. El discurso es bien de derecha del APRA, el APRA siempre fue un partido socialdemócrata. Hay que recordar que el primer gobierno de Alan García, cuando Alan García se exilia, uno de los principales apoyos que tuvo es el Internacional Socialista. Parece que eso se ha olvidado en el APRA con la gestión posterior de García, en segundo gobierno. Pero digamos, en el Perú. La presión por el tema chino, yo creo que existir con demócratas o republicanos es un tema nacional, pero me da la impresión que con el caso de Trump va a ser mucho más dura y podrían tomar inclusive algunas sanciones tipo arancelarias. Y Sí, ahí nosotros tenemos una especie de contrato de adhesión, como lo que te ponen los bancos, ¿no? Acá no hay nada que discutir, fírmame acá. yo Entonces, creo que ese es el problema principal, porque, a ver, lo más probable sigue siendo que gane Trump. Y, y con eso, como tú dices, la política americana se va a enfocar más en la creación interna de trabajo, en la prohibición de importaciones que perjudiquen a la industria norteamericana. Y eso en cualquier país, ¿ah? Porque aquí se piensa solamente que eso solamente perjudicará a China, no, no, no. Trump, en primer lugar, tiene los ojos puestos en China porque su déficit comercial con China es enorme, pero va a tratar de proteger todo tipo de industria y va a tratar de ponerle aranceles a cualquier producto que él considere que puede ser o sea perjudicial para la economía norteamericana. Nosotros no estamos libres de eso. Pero eso debería ser algo que para lo cual se tuvieran planes de contingencia que aquí no tenemos, por supuesto, creo que ni siquiera se ha pensado en eso. no se ha pensado porque, digamos, hay una vocación mediática pro derecha. No quieren ni pensarlo. Cuando ocurra ya verán. Pero todavía no sabemos pues, cómo se decantarán las candidaturas en el Perú. Falta mucho, pero acá hay una vocación pro derecha. Kamala Harris, yo creo que de ser candidata, va a ser una candidata, por supuesto, con mucho mayor fuerza que Biden, y sí le podría generar un problema a Trump. Las reacciones inmediatas de Trump han sido un ataque feroz en las redes, ¿ah? Por una serie de cosas, cuando ha sido fiscal en San Francisco, cuando ha sido fiscal en California, una serie de cuestionamientos que han lanzado hoy día en las redes sociales americanas. Yo creo que le tienen temor, más aún que es una buena polemista, creo que es mucho mejor polemista que Hillary Clinton.
Y eso, yo creo que Trump le teme a eso y podría recuperar a los demócratas. La elección americana, hay que recordarle a las personas que nos escuchan, es una elección indirecta, elige representantes. Digamos, los sitios sensibles para la representación, donde se decide la elección en Florida, por un lado, Nevada, por otro lado, Arizona, por otro lado, Georgia, otro lado, y Michigan, donde se disputan con los republicanos. Si obtienen la representación suficiente, podría Kamala Harris ganar. Las últimas encuestas que han empezado a hablar ayer, la diferencia a favor de Trump era de solo 3 puntos. 3 puntos para una campaña que todavía no se inicia, me Es parece muy bien. poco, muy poco. Y como te digo, la diferencia más grande de Trump era con Biden, pero con Biden por su enfermedad. Porque antes de que se declarara la enfermedad de Biden estaban empatados en las encuestas. De manera que las encuestas posteriores no son demasiado significativas. Un país que está muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, como todos, es Argentina, porque Milei está esperando que gane Trump, pensando que Trump le va a facilitar la entrega de fondos por parte del Fondo Monetario, en fin, Argentina está prácticamente sin reservas. Todo el mundo está mirando a ver qué pasa en Estados Unidos, Europa también. Es decir, si Trump gana y decide, no sé si salirse de la OTAN, pero por lo menos, como ha dicho, dejarlos que ellos la financien, los europeos, que es una posición que no es nueva, no es nueva. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Estados Unidos en una clase de economía europea se hablaba de esto, de que los europeos no estábamos en esta situación, era mucho antes, pero los europeos deberían colaborar más en su defensa de lo que lo estaban haciendo, porque Estados Unidos no tenía por qué correr con los gastos de defensa de Europa, etcétera. De manera que es algo que sería bienvenido por el público norteamericano, que mucha parte del público norteamericano no le interesa lo que pasa en Europa y no está de acuerdo con que se gaste tanto dinero ahí, no solo en la guerra de Ucrania, sino en el apoyo que se da militarmente a todos los países de la zona. Vamos a ver qué pasa, pero hay que tenerlo muy presente. Lo que pase ahí puede ser definitivo, muy importante para el futuro de todos estos países, y todo el mundo en general. Y un referente a tomar en cuenta, Daniel, es las posiciones. O sea, la posición demócrata es eh, pro energías renovables por el tema del cambio climático, porque tomo una verdad y estoy de acuerdo con eso, pero sobre las minorías, digamos, étnicas y las minorías sexuales, partes son en pro aborto, que es un tema que puede ser discutible, pero digamos las ideas de los demócratas son mucho más progresistas. Las ideas de Trump, para los que gustan acá, de las cosas muy conservadoras, pues es un conservador a ultranza. Entonces, hay mucho joven en el Perú que admira a Bukele por su mano dura, pero no se da cuenta y no quiere reparar que es un autócrata con camino a convertirse en un dictador. Y en el caso de Trump, no ven que todo este tema de políticas progresistas, que muchos jóvenes del Perú están de acuerdo, no las encarna Trump, es la antítesis de eso. Y eso es lo que hay que resaltar para que piensen los jóvenes, ¿no? Pero es curiosa la confusión que puede haber con Trump. Vuelvo por un ratito a lo de Milei. Milei simpatiza con Trump, pero las políticas son totalmente distintas. Las concepciones de Trump y de Milei son totalmente opuestas. Pero hay sí, como tú dices, una vocación de derecha que no mira esos detalles y cree que todo lo que suene a derecha está bien y todo lo que suene a izquierda está mal. Y claro, es una posición muy maniquea que no va al fondo de las cosas. En fin, veremos qué pasa, cómo va evolucionando todo esto, si finalmente Kamala Harris es candidata, si no, quién otro puede ser candidato. Pensaría que no hay tiempo para preparar un candidato nuevo, porque demora preparar un candidato, ubicarlo en la mente de los votantes, etcétera. De manera que estaría casi seguro que la definición de la presidencia será entre ella y Trump, y veremos qué pasa. Veremos, Daniel, y luego nos pasaremos en la segunda parte al tema peruano, donde hay El tema también un octogenario en carrera, como lo es Trump también. Trump es otro octogenario, ¿no? tan de moda, están de moda los presidentes de edad avanzada, pero eh, creo que Trump está mejor que el nuestro, pero vamos a ver, vamos a conversarlo en la segunda parte. Ok, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tema de las elecciones en el Perú, los candidatos en el Perú, especialmente por la sorpresiva postulación de Alberto Fujimori a la presidencia.
Ok, regresamos entonces. Hace pocos días yo leí una noticia, decía Alberto Fujimori será candidato y pensé que era broma. Pensé que era broma. No se me ocurre todavía no se me ocurre que una persona, no solo de su edad, porque podría tener esa edad y estar en perfectas condiciones, sino que una persona enferma y obviamente enferma y no solo de un mal, sino de muchos, pueda ser candidato a la presidencia. ¿Cómo es que aparece Fujimori ahora como nuevamente un postulante a la presidencia de la República? Daniel, ahora, no sé si es un gambito político de Keiko o en términos reales es una postulación adelantada, ¿no? Mira, la vocación de Fujimori de ser candidato, yo le he escuchado gente muy cercana a él del primer gobierno, el ministro de él, del primer gobierno, del primer gabinete, que ha estado cerca de él visitándolo en Barbadillo, que tenía esa vocación, que él, su estrategia era el Tribunal Constitucional, que al final lo ha favorecido, esa estrategia ha favorecido y que él iba a ser candidato. Eso lo he escuchado yo hace más de año y medio, antes fuera liberado. Yo creo que su vocación es esa. Que Keiko esté de acuerdo, no sé. Los fujimoristas, yo creo que hasta lo ven con simpatía y creen que podría ser una posibilidad. Pero hay otro tema en paralelo, Daniel, porque lo que está ocurriendo es el juicio de los cócteles. Es un juicio de largo aliento, no menos de 2 años, 2 años y medio. Y durante toda esta etapa, y va a caer en la campaña electoral, lo que se le viene a Keiko son solo cuestionamientos. Nosotros que conocemos algo de procesos judiciales penales y que los hemos vivido, esta etapa lo que viene es el interrogatorio de los acusados, donde realmente se despacha el fiscal de procurador, el abogado defensor poco puede hacer, y luego se vienen los testigos. Entonces el interrogatorio de los testigos. El interrogatorio de los testigos va en pierde Keiko Fujimori, pues se va a convertir en titular el tema de Dionisio Romero Poletti, se va a convertir en testimonio de Enrique Ubins por el caso de su tío Rasmus que contribuyó. Entonces, yo no sé si lo que ha lanzado es un globo de ensayo para tratar de tapar todo esto, pero en paralelo ha aparecido otra cosa, lo que no sabíamos recién se ha hecho público el día jueves, que el día 2 de julio había presentado ella una apelación al Tribunal Constitucional en la cual estaba solicitando el pronunciamiento del juicio de los cócteles. Y mi impresión es que el Tribunal Constitucional va a fallar a favor de ella. El Tribunal Constitucional le debe la vida, pues no me imagino el tribunal diciéndole no. Y eso es un tema también que hay que mirar, por eso va a generar turbulencia en el ambiente político. La figura de Fujimori todavía despierta simpatías entre mucha gente y seguramente entre muchos más jóvenes que no han vivido toda la etapa de Fujimori. Eh, Sería conveniente, creo, que hiciéramos una evaluación de los años de Fujimori. En primer lugar, Fujimori toma el poder en 1990 y hay que reconocer que con una economía destrozada. O sea, la herencia del primer gobierno de Alan García fue terrible, realmente, ¿no? Alan García no dejó dólares, una inflación de casi 5000% anual. Era muy poco lo que Fujimori podía hacer. Y creo que además las ideas que implementa Fujimori en el comienzo de su mandato no son propias de él, son las ideas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Él sigue el programa que le dieron porque tal vez no le quedaba otra cosa, además no tenía equipo de gobierno. Eh, Fujimori llega sin equipo de gobierno, lo va armando en el camino. Eh, yo no sé cómo viviste tú esa etapa, esa época de los primeros días de Fujimori y los años que siguieron. Eh, la gente piensa, y a lo mejor tienen razón en su percepción, que fue un gobierno que cambió la situación, la imagen del Perú, pero habría que ver hasta qué punto y habría que ver qué verdadera herencia dejó este Fujimori al país. Mira, empecemos por el tema de la vivencia personal. Yo desde el año 86 ya trabajaba, 1986 trabajaba en forma independiente. Por supuesto, la apertura del 90, y yo he tenido opinión pública del año 94, he participado en opinión pública en contrario de muchas de las cosas que ha hecho Fujimori. Por supuesto que no era un lecho de rosa, pero acá estamos sobreviviendo. Mm. Este, yo creo que fue duro, el 90-94 fue muy duro. El 94 empieza una reactivación de la economía en base a los fondos del FONAVI, con eso de electrificación, agua, desagüe, y la economía crece 14% de tal manera que en el año 95 le gana en primera vuelta a Pérez de Cuellar.
un 60% y más, ¿no? En declive, pues, ¿no? Viene un declive, los excesos del gobierno, los comparados, los malos manejos, cierre del Tribunal Constitucional, manejo del Poder Judicial, manejo del Ministerio Público, el Ujú. manejo de la Contraloría General de la República, todo eso, nadie quiere acordarse de eso. Pero bueno, nosotros nos acordaremos de eso, Daniel, pero yo que voy al tema de los jóvenes, ¿ya? La gente que nació en los 90 cuando Fujimori se ve en el 2000 tenían 10 años. No Claro. tienen recuerdo de lo que ha sido Fujimori. Y ellos han sido mayoría de edad cuando del 2000 para adelante, yo creo que fue una corriente muy antifujimorista. Yo creo que entre los jóvenes que nacieron en el 90 hay una corriente antifujimorista. Y los que han nacido en el 2000 también. Entonces la pregunta es, entre el 90 y el 2000, ¿cuánta gente, y es más, hasta el 2020 inclusive, cuánta gente nueva ha entrado al escenario electoral? Y son no menos de 6 millones de personas. Yo creo que esa gente no es proclive al fujimorismo. El fujimorismo tiene su octogenario, pero tiene mucha gente mayor. Y yo creo que este conjunto de jóvenes, muchos de ellos que hoy día ni se enteran qué cosa es la política, Mm. creo que no tienen la mejor visión de Fujimori. Lo que han escuchado es todo malo. Y lo último que se ha podido escuchar, digamos, de nada positivo, es el indulto, ¿no? Hay que recordar que el indulto se da en la época de Kuczynski, en el 2017, como un indulto humanitario. Y el discurso era, porque no va a sobrevivir. Y bueno, pues eso está demostrando que no es verdad. Eso queda en la retina de los jóvenes. Y mi impresión es que no es tan atractivo electoralmente como los fujimoristas creen. Los Puede fujimoristas ser, puede ser que no lo, sí, puede ser, a ver, haciendo una historia rápida, como decía, el país que recibe Fujimori era muy difícil de gobernar. Eh, digamos, terminar con una hiperinflación se puede hacer de una manera rápida, como trataron de hacerlo ellos, que no acabaron con la inflación inmediatamente, o de una manera más gradual, pero para eso se necesitaban dólares que el país no tenía. De manera que era imperativo para él ir al Fondo Monetario y conseguir algo de dólares para poder, incluso habían deudas vencidas que no se pagaban ya. Pero, digamos, si bien el programa de ajuste se hizo dentro de lo posible, tal vez un poco exagerado, hubo políticas de Fujimori que ya no encajaban en lo que era un programa de ajuste, y me refiero básicamente a las privatizaciones, ¿no? Porque es cierto que había muchas empresas por privatizar y muchas empresas que estaban en el ámbito del Estado que no tenían por qué estar ahí. ¿Te acuerdas del Cine Colón? Tanto se hablaba. El Cine Colón había entrado a ser parte del Estado porque el Banco de la Nación había quebrado el Banco Popular y el Banco de la Nación lo tenía en garantía y pasó a ser empresa estatal sin ningún sentido. De manera que deshacerse del Cine Colón y de otras empresas por el estilo no era algo que se pudiera criticar. Pero cuando se habla ya de las empresas que trabajaban los recursos naturales del país, ahí se debió trabajar con mucho más espíritu, no diré patriótico, que suena mucho, pero con mucha más visión de futuro. Y ahí creo que el error fue, o el gran defecto fue obedecer a pie juntillas a los dictados del Banco Mundial. Yo fui testigo de la manera tan, digamos, casi indecente en que el Banco Mundial presionaba para que se hicieran las privatizaciones de la manera que ellos querían. Y no me extrañaría, no lo puedo afirmar, menos en público, pero detrás de esas privatizaciones habían interesados en toda parte del mundo. No, el Banco Mundial no es el sitio más prístino del mundo tampoco. Hay intereses que se mueven detrás de eso. La privatización de Petroperú hecha por partes fue un sinsentido absoluto. Se pudo haber hecho de otra manera, se pudo haber buscado socios para aumentar el capital de Petroperú, darle una nueva vida, ya que la empresa todavía estaba en una situación aceptable, digo yo. Pero como te cuento, la presión del Banco Mundial fue inmensa y ellos aceptaron todas las presiones, no las discutieron, cosa que sí podían hacer en ese campo por lo menos. Mira, y hay que recordar, cuando tú hablas de este tema, Daniel, hay que recordar cómo se compraban, ¿no? Porque valían papeles de la deuda externa peruana.
y entonces los papeles de deuda externa, la denominación del papel podía ser 100 y el valor real del papel al cual se había comprado era 10 o 20. Claro, Entonces, pero cuando se valorizaban para presentar la compra de la empresa, se valorizaban como 100. Y sí, así se cometió mucho de sexo. Así, por ejemplo, es el caso de Refinería de La Pampilla. Se compra de esa manera. O se compra empresas como Química del Pacífico, que tenía una cantidad de dinero en caja, y ese dinero en caja pasó inmediatamente al nuevo propietario, y que era una cantidad significativa, importante, inclusive respecto al monto que habían pagado. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, fueron manejos que generan suspicacia. o se subvaluaron empresas deliberadamente. ¿Te acuerdas de la empresa de gas, Solgas? ¿verdad? Solgas se vendió por un valor que era inferior, creo, al valor del edificio que ocupaba la empresa. Y Y el caso mismo de La Pampilla, Daniel, cuando se vende, con los resultados de los 2 primeros años estaba pagado. Y claro, tomando en cuenta que lo que habían pagado, como si los papeles de la deuda valían 100% y valieron en términos reales mucho menos. Pues ese fue un negocio, digamos, de algunos, de como el caso algunos sí. de Perú también. Ese tipo de cosas fueron excesos del fujimorismo. Ahora, lo que viene post privatización fue peor, porque ahí se necesitaba afinar determinados temas, ¿no? Eh, Reformas que no se han dado. En el sector eléctrico hubo una buena reforma inicial, pero se hicieron algunas reformas recién, entre el 2000 y 2006, permitió una cierta dinámica del mercado, y ahora hemos vuelto casi a la segunda etapa del Fujimorismo del 95-2000, que ya no se hace nada, sencillamente se navega, y se navega a favor de grupos de interés, que es lo que pasó con Fujimori entre el 95 y el 2000. Sí, Fujimori, confrontación determinada con determinado capital, lo vimos hasta el año 94, 97 en el extremo, que fue una confrontación del sector eléctrico con Luz del Sur. Pero ahí para adelante, sencillamente fue casi un extremismo total. Bueno, hubo cambio del modelo económico, hubo errores muy graves en la privatización, hubo urgencia, y lo que más llamó la atención fue el sometimiento, porque sometimiento. el funcionario público de la época, que tomaba a pie juntilla lo que le decían afuera sin ninguna reacción. Se necesitaba rapidez, pero rapidez también requiere ser firme en las convicciones, y no hubo ninguna convicción. Claro, incluso yo te cuento una anécdota de la privatización de Petroperú, porque yo estuve en el comité de privatización. Y la idea era, porque el comité de privatización no significaba necesariamente vender la empresa, contemplaba también la posibilidad de atraer capital para vender parte de las acciones de la empresa, con lo cual, como digo, la empresa se potenciaba, bueno, como lo han hecho Ecopetrol y Petrobras, o sea, era una alternativa interesante. Y se contrató a consultores extranjeros, estaba Booz Allen, Arthur de Little y otros, sugeridos por el Banco Mundial. Te digo, la presencia del Banco Mundial era absoluta en todo este proceso. Los consultores, y me consta porque yo era la contraparte peruana de ellos, tenían posiciones que coincidían con la de nosotros, o sea, hacer una venta de acciones y traer capital fresco para potenciar a la empresa. Y apareció por ahí esta alternativa de la venta en partes. Y esta alternativa aparece no de la nada, era un acuerdo al que había llegado Yoshiyama, ¿te acuerdas que era Ministro de Energía, y después tuvo la... claro, el ministro de Fujimori, con el Banco Mundial allá por el 91, 92? La venta en partes fue una imposición del Banco Mundial, por eso te digo, habían intereses detrás de esto. Los consultores que no estaban de acuerdo, sin embargo, no podían manifestarlo porque el Banco Mundial está controlando qué decían para ver si les daba más contratos o no. El mundo de la consultoría internacional es así. Y finalmente se llega a esta venta por partes que el mismo Fujimori tiene que detener antes que se venda Talara, porque el desastre era absoluto y Petroperú quedó en lo que hemos hablado ya tanto en estos programas, en lo que es ahora. Todo esto es producto de la privatización, de esa privatización tan absurda que se hizo de Petroperú. Pero al mismo tiempo se venden también todas las empresas mineras y con eso el Estado se queda sin las rentas que dan sus recursos naturales y eso es muy grave y es algo que no se entiende hasta ahora y eso es preocupante. La gente más joven sigue pensando que se vendieron porque eran focos de corrupción
y que hay que eliminar la corrupción, y vender era una manera de eliminar la corrupción. Bueno, ese es uno de los pensamientos más tontos que he escuchado en mi vida. Y yo tuve un debate con un diputado en esa época antes de la privatización de Petroperú y él daba este argumento, es que la corrupción. Y yo le dije, bueno, pues venda Petroperú entonces, se va a quedar sin activos y con la corrupción que va a seguir moviéndose y se va a desplazar a otras partes porque no va a eliminar la corrupción vendiendo activos. Pero eso se usó y eso se sigue usando hasta ahora y creo que es importante que la gente entienda que no hay relación entre una cosa y otra. Mire, lo malo de esto, mira, Petroperú tal como quedó después de la privatización, con los campos por un lado, quedarse solamente con la refinación, mal que bien, hasta el año 96 no le pidió nada al Estado. Y el año 97 con un gobierno muy liberal, se endeudó. Y luego ha venido un pésimo manejo, donde el descrédito hace pensar nuevamente mal, pues, de la gestión del Estado. Hay mucha responsabilidad del propio funcionario actual de Petroperú, que es un conjunto de funcionarios que se mantienen en el tiempo. Entonces, ellos creen que lo merecen todo y que el Estado les tiene que dar todo. Entonces, si bien es cierto, el Estado debe tener empresas estratégicas, ellos han perdido completamente el manejo de eso. Petroperú se ha reducido el 25% de la cuota de mercado, necesita más dinero para reducir la cantidad de azufre de 10 partes por millón y tiene una deuda enorme. Han perdido completamente el manejo y contribuyen a este descrédito, a este discurso que empresa petrolera o empresa estatal es mala. Chile no vendió Codelco, Chile no vendió ENAP, Exacto. Colombia, que todavía fue gobierno de derecha, no vendió Ecopetrol, ¿no? Y Brasil mantuvo Petrobras, que tenía sus idas y venidas, pero sí era una empresa grande. Pero ha habido mucha desprolijidad entre funcionarios y clase política, no se ha llegado a la situación que vemos, que hoy día nuevamente hay descréditos a las empresas estatales, ¿no? Y a nivel mundial hay ejemplos más que interesantes. Por ejemplo, el caso de Noruega, ¿no? Noruega es un país europeo que tiene una economía de corte socialdemócrata, pero donde el Estado juega un papel muy importante. Y la empresa petrolera de Noruega es una empresa estatal. Y esta empresa estatal ha conseguido que a través, o sea, ha hecho algo muy interesante. Los excedentes petroleros, o sea, ese sobreprecio que tiene el petróleo, que ha tenido el petróleo y sigue teniendo, los invertía en un fondo especial, lo que llaman fondo soberano noruego, un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones noruego, que es estatal, 100% estatal, tiene en la actualidad $1 billón de capital. Genera intereses que aproximadamente son la mitad del PBI peruano, solamente en intereses. Y gracias a ese fondo noruego, cada ciudadano noruego es propietario de $200.000 aproximadamente. Es decir, esto de que las empresas públicas son por definición un desastre es una historia muy interesada. Y creo que habría que ir, digamos, desligando o deshaciendo ese mito que existe de que todo el mundo en el Perú es corrupto, porque eso representa una falta de autoestima tremenda. Es decir, si todo el mundo es corrupto, mejor cerramos la tienda y nos vamos. Pero que no es así, y creo que hay muchos peruanos que sí pueden administrar una empresa con eficiencia, como se hace en otras partes, siempre que se den las condiciones adecuadas de no intervención política, etcétera, que se quiera hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta, no? Porque diríamos entre Perú y Noruega, el problema es que ellos son noruegos y nosotros somos Sí, bueno, peruanos. eso se dice, ¿ah? Se dice. Ese es el tema. Pero como un complemento a lo que dicen, mira, el Estado maneja 35 empresas públicas vía el FONAF. ¿Y cuál es el resultado del manejo del Estado con el FONAFE, supuestamente con neoliberales desde el MEF? Pésimo, pésimo. Y no se trata de corrupción de gente de izquierda, se trata de inacción, yo creo que es profeso, de gente que supuestamente cree en la apertura de los mercados, en la libre competencia. Los deja que languidecer. Las utilidades que obtienen no se les deja reinvertir. Entonces, al otro día he visto un artículo de apología al FONAF, y yo soy un opuesto al FONAF pues sencillamente las 35 empresas que maneja la está haciendo languidecer porque hay un interés que simplemente no crezca. Bien manejados empresas del Estado que ya no tienen ninguna posibilidad de ir a un privado, no hay privados que les interesen, podría ser rentable y eficiente, pero no está permitiendo ni rentabilidad ni eficiencia.
y se le echa la culpa al funcionario propio de la empresa, cuando hay un holding encima, manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas que lo preside, y tres o cuatro ministros de Estado, sencillamente tienen un pésimo manejo y al final se le echa la culpa al funcionario de la empresa estatal. Es un tema pendiente, vamos a ver con qué sale el Fujimorismo de esta campaña, no, todavía no ha dicho nada, pero yo creo que en vez de evolucionado, ha involucionado, y tú lo estás viendo en el Congreso. El Congreso sencillamente es una repartija de intereses donde el Fujimori es un partícipe, ¿no? Y creo que es importante señalar que lo que estamos viviendo ahora es producto del Fujimorismo. O sea, las políticas que hay actualmente, la estructura productiva del Perú actual es producto del Fujimorismo. Se puede estar de acuerdo, como dije al comienzo, con su plan de ajuste porque no había otra cosa que hacer, pero todo lo demás que se hizo, sobre todo las privatizaciones, han dejado un país que no es propietario de sus recursos naturales ya, que no puede hacer uso de sus rentas, un país en el que la presión tributaria es apenas de 15% del PBI, un estado pobre que no tiene cómo hacer nada más. Yo creo que eso es la herencia que dejó el Fujimorismo, un país con un PBI industrial sobre el PBI total de 12%, bajísimo a nivel mundial, y sin muchas expectativas de ser distintos, salvo que se apliquen políticas muy, muy importantes que no veo que se estén discutiendo. Como tú dices, si todos los candidatos están tirándose hacia la derecha más irracional, digamos, no hay mucho que se pueda hacer y es importante, como dijimos en un programa anterior, hablar de estos temas para que los muchachos, sobre todo que voten, sepan qué es lo que está pasando, por qué, de dónde viene y cuáles son las posibilidades en el futuro. Y finalmente de vivencia, por ejemplo, el caso del primer ajuste de Fujimori y luego la segunda parte de la segunda parte del Fujimorismo. Yo he sido presidente de Salud en el año 2002-2003. ¿Y cuál es la historia? Castañeda hizo una buena gestión entre el 90 y 95. Despidió cerca de 20.000 personas, ¿ah? 20.000, que era un exceso también heredado al gobierno aprista. Pero cuando Castañeda decide ir a la política y ser candidato presidencial, Fujimori reacciona. Y la reacción consistió, primero cambié los colores y el nombre de la institución. Esa fue la primera reacción. Pero la segunda es que cuando yo entro prácticamente de salud, me encuentro que los 20.000 despedidos ya se habían reintegrado. Y no se habían reintegrado por la gente la gente que habían echado, sino por gente que venía a hacer proselitismo político de la candidatura de Fujimori en el año 2000. Eso se heredó. Entonces había un Fujimorismo reformista en su primera etapa y un Fujimorismo ya rentista desde el punto de vista político en su segunda etapa. Eso hay que resaltarlo. La pregunta es, ¿el Fujimorismo hoy día qué cosa es? ¿Hay reformismo o vamos a vivir del recuerdo? ¿De cuál recuerdo? ¿La primera etapa reformista o de la segunda etapa que pasamos a un conjunto de cosas que luego han merecido pues sanciones de naturaleza Sí, penal, ¿no? yo no veo a Fujimori, salvo que sus ideas hayan cambiado mucho, que no creo, manejando un país como el actual que necesita de planes de desarrollo muy bien hechos, comparado con el Fujimori del año 90 que en realidad encontró una situación que si bien era difícil, no dejaba lugar para muchas políticas distintas. En términos de esfuerzo intelectual era más fácil manejar el Perú del 90 que el Perú de hoy. Eh, no hemos hablado es cierto que Fujimori acabó con el terrorismo, es cierto también que habría que discutir ese punto a ver si no se habían creado ya las instituciones que finalmente acabaron con el terrorismo, pero en fin, pero tampoco hemos hablado de los excesos que se cometieron, que también es bueno recordarlos, ¿no? Porque no por nada Fujimori ha pasado todo el El tiempo que ha Tribunal pasado en la cárcel. Constitucional, acoplamiento del Ministerio Público, Exacto, acoplamiento del Poder exacto. Judicial, copamiento de la Contraloría General de la República, todos ellos terminaron procesados y presos. Sí, sí, O sea, sí, sí, eso, sí. eso también hay que recordarlo. Pero ahora, volviendo al inicio, no sé si esto es una verdadera postulación, que no tengo la duda que Alberto Fujimori quiere, o un gambito político de Keiko, porque en camino, muy silenciosamente, va un habeas corpus al Tribunal Constitucional, que probablemente en los próximos 6, 7 meses va a haber pronunciamiento. Y eso le puede favorecer mucho en el caso Cocteles y, ¿por qué no?, hasta salir del proceso, que le va a hacer mucho daño en todo este proceso de juicio oral. Yo creo que por ahí va y ya tendremos oportunidad de hablar en la siguiente Exacto. semana, porque tema recién empieza, ¿no? Recién empieza así. Muy bien, César.
con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias, nos vemos entonces la próxima semana con otros temas de interés para todos. Muchas gracias a todos, buenas noches.